El primer ministro secuestrado. Por Agatha Christie. Ahora que la guerra y los problemas de la guerra son cosas del pasado, creo que puedo aventurarme con seguridad a revelar al mundo el papel que desempeñó mi amigo Poirot en un momento de crisis nacional. El secreto ha estado bien guardado. Ni un murmullo llegó a la prensa. Pero ahora que ha pasado la necesidad de mantener el secreto, creo que es justo que Inglaterra sepa la deuda que tiene con mi pequeño y pintoresco amigo, cuyo maravilloso cerebro evitó tan hábilmente una gran catástrofe. Una noche, después de cenar, no especificaré la fecha. Basta decir que fue en el momento en que, paz mediante negociación, era el llanto del oro de los enemigos de Inglaterra. Mi amigo y yo estábamos sentados en nuestra habitación, después de haber sido expulsado del ejército por invalidez. Me habían asignado un trabajo de reclutamiento, y se había convertido en mi costumbre visitar a Poirot por las noches. Después de cenar, y hablar con él sobre cualquier caso de interés que pudiera tener entre manos. Estaba intentando discutir con él la sensacional noticia de ese día. Nada menos que un intento de asesinato del señor David McAdam, el primer ministro de Inglaterra. Evidentemente, el relato de los periódicos había sido cuidadosamente censurado. No se dieron detalles, salvo que el primer ministro había tenido una escapada maravillosa. La bala apenas le rozó la mejilla. Consideré que nuestra policía debió haber sido vergonzosamente descuidada para que tal atropello fuera posible. Podría comprender perfectamente que los agentes alemanes en Inglaterra estuvieran dispuestos a arriesgar mucho por tal logro. Luchando contra Mac, como lo había apodado su propio partido, había combatido enérgica e inequívocamente la influencia pacifista que se estaba volviendo tan prevalente. Era más que el primer ministro de Inglaterra. Era Inglaterra. Y haberlo sacado de su esfera de influencia habría sido un golpe aplastante y paralizante para Gran Bretaña. Poirot estaba ocupado limpiando un traje gris con una diminuta esponja. Nunca hubo un dandy como Hércules Poirot. La pulcritud y el orden eran su pasión. Ahora, con el olor a benzina llenando el aire, era incapaz de prestarme toda su atención. En un minuto estoy contigo, amigo mío. Ya casi he terminado. La mancha de grasa, no está bien, se la estoy quitando, así que... Agitó su esponja. Sonreí mientras encendía otro cigarrillo. ¿Algo interesante?, pregunté, después de 1 o 2 minutos. Ayudo a una, ¿cómo se dice?, charlatana a encontrar a su marido. Un asunto difícil que requiere tacto. Porque, tengo una pequeña idea de que cuando lo encuentren no estará contento. ¿Qué haría usted? Por mi parte, simpatizo con él. Era un hombre de discriminación para perderse. Me reí. Por fin. La mancha de grasa se ha ido. Estoy a tu disposición. Te estaba preguntando qué pensabas de este intento de asesinar a Macadam. Infantil, respondió Poirot rápidamente. Difícilmente se puede tomar esto en serio. Disparar con el rifle nunca se consigue. Es un dispositivo del pasado. Esta vez estuvo muy cerca de tener éxito.
Le recordé. Poirot meneó la cabeza con impaciencia. Estaba a punto de responder cuando la arrendataria asomó la cabeza por la puerta y le informó que abajo había 2 caballeros que querían verlo. No dieron sus nombres, señor, pero dicen que es muy importante. Déjalos pasar, dijo Poirot, doblando cuidadosamente sus pantalones grises. Al cabo de unos minutos hicieron pasar a los 2 visitantes. Y mi corazón dio un vuelco cuando reconocí nada menos que a Lord Astor, líder de la Cámara de los Comunes. Mientras que su compañero, el señor Bernard Dodge, también era miembro del gabinete de guerra, y como yo sabía, un amigo personal íntimo del primer ministro. ¿Señor Poirot?, dijo Lord Stair, interrogativamente. Mi amigo hizo una reverencia. El gran hombre me miró y vaciló. Mi negocio es privado. Puede hablar libremente ante el capitán Hastings, dijo mi amigo, indicándome con un gesto que me quedara. Él no tiene todos los dones, no. Pero respondo de su discreción. Lord Stair todavía vacilaba, pero el señor Dodge intervino abruptamente. Oh, vamos, no nos andemos con rodeos. Por lo que puedo ver, toda Inglaterra sabrá pronto que el agujero está abierto. El tiempo apremia. Por favor, tomen asiento, señores, dijo cortésmente Poirot. ¿Quiere ocupar la silla grande, milord? Lord Stair se sobresaltó levemente. ¿Ya sabes cómo soy? Poirot sonrió. Ciertamente. Leo los papelitos con las fotos. ¿Cómo no voy a conocerte? Señor Poirot, he venido a consultarle sobre un asunto de vital urgencia. Debo pedir absoluto secreto. Tienes la palabra de Hércules Poirot. No puedo decir nada más. Dijo mi amigo grandilocuentemente. Se trata del primer ministro. Estamos en graves problemas. Estamos subidos a un árbol. Intervino el señor Dodge. Entonces, ¿la herida es grave? Yo pregunté. ¿Qué herida? La herida de bala. Oh, eso. Exclamó el señor Dodge con desdén. Esa es historia vieja. Como dice mi colega, continuó Lord Astor, ese asunto ya está acabado. Por suerte, fracasó. Ojalá pudiera decir lo mismo en el segundo intento. ¿Ha habido un segundo intento entonces? Sí, aunque no de la misma naturaleza. Señor Poirot, el primer ministro ha desaparecido. ¿Qué? Ha sido secuestrado. Imposible. Grité estupefacto. Poirot me lanzó una mirada fulminante, y supe que me obligaba a mantener la boca cerrada. Desafortunadamente, por imposible que parezca, es muy cierto, continuó su señoría. Poirot miró al señor Dodge. Acaba de decir, señor, que el tiempo lo es todo. ¿Qué quieres decir con eso? Los 2 hombres intercambiaron miradas, y luego Lord Astor dijo. ¿Ha oído hablar, señor Poirot, de la próxima conferencia aliada? Mi amigo asintió. Por razones obvias, no se han dado detalles sobre cuándo y dónde tendrá lugar. Pero, aunque se ha mantenido fuera de los periódicos, la fecha es, por supuesto, ampliamente conocida en los círculos diplomáticos.
La conferencia se celebrará mañana jueves por la tarde en Versalles. Ahora se percibe la terrible gravedad de la situación. No les ocultaré que la presencia de los primeros ministros en la conferencia es una necesidad vital. La propaganda pacifista, iniciada y mantenida por los agentes alemanes entre nosotros, ha sido muy activa. Es opinión universal que el punto de inflexión de la conferencia será la fuerte personalidad del primer ministro. Su ausencia puede tener consecuencias muy graves, posiblemente una paz prematura y desastrosa. Y no tenemos a nadie que pueda ser enviado en su lugar. Solo él puede representar a Inglaterra. El rostro de Poirot se había puesto muy serio. ¿Considera usted entonces el secuestro del primer ministro como un intento directo de impedir su presencia en la conferencia? Ciertamente sí. En realidad, en ese momento estaba de camino a Francia. ¿Y se va a celebrar la conferencia? Mañana por la noche a las 9 en punto. Poirot sacó un enorme reloj del bolsillo. Ahora son las 9 menos cuarto. 24 horas, dijo el señor Dodge, pensativo. Y una cuarta parte, corrigió Poirot. No olvide la moneda, señor, puede resultarle útil. Ahora, para los detalles, el secuestro. ¿Tuvo lugar en Inglaterra o en Francia? En Francia. El señor Macadam cruzó a Francia esta mañana. Iba a pasar la noche como huésped del comandante en jefe, y mañana partiría a París. Fue transportado a través del canal en un destructor. En Boulogne, lo recibió un coche del cuartel general, y uno de los ADC del comandante en jefe. Bien. Bueno, partieron de Boulogne, pero nunca llegaron. ¿Qué? Señor Poirot, era un coche falso y un ADC falso. El coche real fue encontrado en una calle lateral, con el chofer y el ADC cuidadosamente amordazados y atados. ¿Y el auto falso? Aún está prófugo. Poirot hizo un gesto de impaciencia. Increíble. ¿Seguramente no podrá pasar desapercibido por mucho tiempo? Eso pensamos. Parecía simplemente una cuestión de buscar a fondo. Esa parte de Francia está bajo la ley militar. Estábamos convencidos de que el coche no podía pasar desapercibido durante mucho tiempo. La policía francesa, nuestros propios hombres de Scotland Yard, y el ejército están poniendo a prueba todos los nervios. Es, como usted dice, increíble. Pero no se ha descubierto nada. En ese momento sonó un golpe en la puerta, y entró un joven oficial con un sobre fuertemente cerrado que entregó a Lord Astor. Acabo de llegar de Francia, señor. Lo traje aquí, como me indicaste. El ministro la abrió con entusiasmo, y lanzó una exclamación. El oficial se retiró. Aquí hay noticias por fin. Este telegrama acaba de ser decodificado. Han encontrado el segundo coche, también. El secretario, Daniels, cloroformo, amordazado y atado, en una granja abandonada cerca de C. No, él no recuerda nada, excepto algo con que le presionaron la boca y la nariz desde atrás, y que luchaba por liberarse. La policía está satisfecha con la autenticidad de su declaración. ¿Y no han encontrado nada más? No.
¿No es el cadáver del primer ministro? Entonces hay esperanza. Pero es extraño. ¿Por qué, después de intentar dispararle esta mañana, ahora se toman tantas molestias para mantenerlo con vida? Dodge negó con la cabeza. Una cosa es bastante segura. Están decididos a impedir a toda costa que asista a la conferencia. Si es humanamente posible, el primer ministro estará allí. Dios quiera que no sea demasiado tarde. Ahora, señores, cuéntenme todo, desde el principio. También debo saber sobre este asunto del tiroteo. Anoche, el primer ministro, acompañado por uno de sus secretarios, el capitán Daniels. ¿El mismo que lo acompañó a Francia? Sí. Como decía, se dirigieron a Windsor, donde se concedió una audiencia al primer ministro. Esta mañana temprano regresó al pueblo, y fue en el camino que se produjo el intento de asesinato. Un momento, por favor. ¿Quién es este capitán Daniels? Tiene su expediente, Lord Astor sonrió. Pensé que me preguntarías eso. No sabemos mucho de él. No pertenece a ninguna familia en particular. Ha servido en el ejército inglés, y es un secretario extremadamente capaz. Además de un lingüista excepcionalmente bueno. Creo que habla 7 idiomas. Por eso el primer ministro lo eligió para acompañarlo a Francia. ¿Tiene algún pariente en Inglaterra? 2 tías. Una tal señora Everard, que vive en Hampstead, y una tal señorita Daniels, que vive cerca de Ascot. Fular. Eso está cerca de Windsor, ¿no es así? Ese punto no se ha pasado por alto. Pero no ha conducido a nada. Entonces, ¿considera al capitán Daniels libre de toda sospecha? Una sombra de amargura se deslizó en la voz de Lord Astor cuando respondió. No, señor Poirot. En estos días, debería dudar antes de declarar a alguien fuera de toda sospecha. Muy bien. Ahora entiendo, milord, que el primer ministro estaría, como es natural, bajo vigilancia policial. Lo que debería hacer imposible cualquier asalto contra él. Lord Stair inclinó la cabeza. Eso es tan. El coche del primer ministro fue seguido de cerca por otro coche en el que viajaban detectives vestidos de civil. El señor Macadam no sabía nada de estas precauciones. Él personalmente es un hombre muy valiente, y estaría dispuesto a barrerlos arbitrariamente. Pero, naturalmente, la policía toma sus propias medidas. De hecho, el chofer del primer ministro, O'Murphy, es un hombre del CID. ¿O'Murphy? Ese es el nombre de Irlanda, ¿no es así? Sí, es irlandés. ¿De qué parte de Irlanda? Creo que el condado de Clare. ¿Tienes? Pero proceda, milord. La Premier partió hacia Londres. El auto estaba cerrado. Él y el capitán Daniels se sentaron adentro. El segundo coche siguió como de costumbre. Pero, desafortunadamente, por alguna razón desconocida, el auto del primer ministro se desvió de la carretera principal. ¿En un punto donde la carretera hace una curva? Interrumpió Poirot. Sí. Pero, ¿cómo lo supiste? Oh, esto es evidente.
continúe. Por alguna razón desconocida. Continuó Lord Astor. El coche del Premier se salió de la carretera principal. El coche policial, ajeno al desvío, siguió por la carretera principal. A poca distancia del carril poco frecuentado, el coche del primer ministro fue repentinamente detenido por una banda de hombres enmascarados. El chofer. Ese valiente O'Murphy, murmuró Poirot, pensativo. El chofer, momentáneamente desconcertado, frenó bruscamente. El primer ministro asomó la cabeza por la ventanilla. Al instante sonó un disparo, luego otro. El primero le rozó la mejilla, el segundo, afortunadamente, se fue desviado. El chofer, al darse cuenta del peligro, instantáneamente siguió adelante, dispersando al grupo de hombres. Casi escapé, temblé, con un escalofrío. El señor Macadam se negó a armar ningún escándalo por la leve herida que había recibido. Declaró que era solo un rasguño. Se detuvo en un hospital rural local, donde lo vistieron y vendaron. Por supuesto, no reveló su identidad. Luego condujo, según lo previsto, directamente a Charing Cross, donde lo esperaba un tren especial para Dover. Y después de que el capitán Daniels dio un breve relato de lo sucedido a la ansiosa policía, partió debidamente hacia Francia. En Dover subió a bordo del destructor que lo esperaba. En Boulogne, como usted sabe, le esperaba el coche falso con la bandera británica y correcto en todos los detalles. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Sí. No hay ninguna otra circunstancia que haya omitido, milord. Bueno, hay una cosa bastante peculiar. Sí. El coche del primer ministro no regresó a casa después de dejar al primer ministro en Charing Cross. La policía estaba ansiosa por entrevistar a O'Murphy, por lo que se inició una búsqueda de inmediato. El coche fue descubierto delante de cierto pequeño y desagradable restaurante del Soho, muy conocido por ser un lugar de reunión de agentes alemanes. ¿Y el chofer? El chofer no estaba por ningún lado. Él también había desaparecido. Entonces, dijo pensativamente Poirot, hay dos desapariciones. El primer ministro en Francia, y O'Murphy en Londres. Miró fijamente a Lord Astor, quien hizo un gesto de desesperación. Solo puedo decirle, señor Poirot, que si alguien me hubiera sugerido ayer que O'Murphy era un traidor, me habría reído en su cara. ¿Y hoy? Hoy no sé qué pensar. Poirot asintió con gravedad. Miró de nuevo su reloj de nabo. Entiendo que tengo carta blanca, señores, en todos los sentidos, quiero decir. Debo poder ir a donde yo elija y como yo elija. Perfectamente. Dentro de unas horas sale un tren especial hacia Dover, con otro contingente de Scotland Yard. Estarás acompañado por un oficial militar y un agente del CID, que estarán a tu disposición en todos los sentidos. ¿Es eso satisfactorio? Bastante. Una pregunta más antes de irse, señores. ¿Qué les hizo venir a mí? Soy desconocido, oscuro, en este gran Londres suyo. Lo buscamos por recomendación expresa, y deseo de un gran hombre de su propio país.
¿Comentario? Mi viejo amigo el profesor. Lord Stair negó con la cabeza. Uno más alto que el profesor. Uno cuya palabra alguna vez fue ley en Bélgica, y volverá a serlo. ¿Qué Inglaterra ha jurado? La mano de Poirot se alzó rápidamente en un dramático saludo. Amén a eso. Ah, pero mi maestro no olvida, señores. Yo, Hércules Poirot, os serviré fielmente. El cielo solo envíe que sea a tiempo. Pero esto es oscuro. Oscuro. No puedo ver. Bueno, Poirot. Grité con impaciencia, mientras la puerta se cerraba detrás de los ministros. ¿Qué piensas? Mi amigo estaba ocupado haciendo una diminuta maleta, con movimientos rápidos y hábiles. Sacudió la cabeza pensativamente. No sé qué pensar. Mi cerebro me abandona. ¿Por qué? ¿Cómo dijiste? Secuestrarlo. ¿Cuándo un golpe en la cabeza también sería suficiente? Estoy usado. Perdóneme, amigo mío, pero no dije eso del todo. Sin duda, es mucho más asunto de ellos, secuestrarlo. ¿Pero por qué? Porque la incertidumbre genera pánico. Esa es una razón. Si el primer ministro muriera, sería una calamidad terrible, pero habría que afrontar la situación. Pero ahora tienen parálisis. ¿Reaparecerá o no el primer ministro? ¿Está vivo o muerto? Nadie lo sabe, y hasta que no lo sepan no se puede hacer nada definitivo. Y, como os digo, la incertidumbre genera pánico, que es a lo que se juegan los boches. Por otra parte, si los secuestradores lo retienen en secreto en algún lugar, tienen la ventaja de poder llegar a un acuerdo con ambas partes. El gobierno alemán no es un pagador liberal, por regla general, pero no hay duda de que se le puede obligar a devolver remesas sustanciales en un caso como este. En tercer lugar, no corre ningún riesgo de sufrir la cuerda del verdugo. O, decididamente, el secuestro es asunto suyo. Entonces, si es así, ¿por qué deberían intentar dispararle primero? Poirot hizo un gesto de ira. Ah, eso es justo lo que no entiendo. Es inexplicable, estúpido. Tienen todos los arreglos hechos, y muy buenos arreglos también, para el secuestro, y sin embargo, ponen en peligro todo el asunto con un ataque melodramático, digno de un cine, e igualmente irreal. Es casi imposible creer en él, con su banda de hombres enmascarados, a menos de 20 millas de Londres. Tal vez fueron dos intentos bastante separados que sucedieron independientemente uno del otro, sugerí. Ah, no, eso sería demasiada coincidencia. Entonces, ¿quién es el traidor? De todos modos, debe haber habido un traidor en el primer asunto. Pero ¿quién era, Daniels o Murphy? Debió ser uno de los dos, o por qué el auto se salió de la vía principal. No podemos suponer que el primer ministro haya sido cómplice de su propio asesinato. O Murphy tomó ese giro por su propia cuenta, o fue Daniels quien le dijo que lo hiciera. Seguramente debe haber sido obra de Murphys. Sí, porque si hubiera sido Daniels, el primer ministro habría escuchado la orden. Y habría preguntado el motivo. Pero hay demasiados porqués en este asunto,
y se contradicen entre sí. Si O'Murphy es un hombre honesto, ¿por qué abandonó la carretera principal? Pero si era un hombre deshonesto, ¿por qué puso en marcha de nuevo el coche cuando solo se habían disparado 2 tiros? Salvando así, con toda probabilidad, la vida del primer ministro. Y, de nuevo, si fue honesto, ¿por qué, inmediatamente después de salir de Charing Cross, se dirigió a un conocido encuentro de espías alemanes? Se ve mal, dije. Veamos el caso con método. ¿Qué tenemos a favor y en contra de estos 2 hombres? Tomé a O'Murphy primero. En contra. Que su conducta al salir de la vía principal fue sospechosa. Que es un irlandés del condado de Clare. Que ha desaparecido de forma muy sugerente. A favor. Que su rapidez al arrancar el coche salvó la vida del Premier. Que es un hombre de Scotland Yard, y obviamente, por el puesto que se le ha asignado, un detective de confianza. Ahora de Daniels. No hay mucho contra él, excepto el hecho de que no se sabe nada de sus antecedentes, y que habla demasiados idiomas para ser un buen inglés. Perdóneme, amigo mío, pero, como lingüistas, sois deplorables. Ahora, para él, tenemos el hecho de que lo encontraron amordazado, atado, y con cloroformo, lo que no parece que tuviera nada que ver con el asunto. Podría haberse amordazado y atado para desviar sospechas. Poirot meneó la cabeza. La policía francesa no cometería ningún error de ese tipo. Además, una vez que hubiera logrado su objetivo, y el primer ministro fuera secuestrado sano y salvo, no tendría mucho sentido que se quedara atrás. Sus cómplices podrían haberlo amordazado, y puesto cloroformo, por supuesto, pero no logro ver qué objetivo esperaban lograr con ello. Puede serles de poca utilidad ahora, porque, hasta que se aclaren las circunstancias que afectan al primer ministro, seguramente lo vigilarán de cerca. Quizás esperaba que la policía siguiera una pista falsa. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Simplemente dice que le presionaron algo sobre la nariz y la boca, y que no recuerda nada más. Allí no hay ningún olor falso. Suena sorprendentemente parecido a la verdad. Bueno, dije, mirando el reloj, supongo que será mejor que partamos hacia la estación. Quizás encuentres más pistas en Francia. Posiblemente, amigo mío, pero lo dudo. Todavía me resulta increíble que el primer ministro no haya sido descubierto en esa zona tan limitada, donde la dificultad para ocultarlo debe ser tremenda. Si los militares y la policía de 2 países no lo han encontrado, ¿cómo lo haré yo? En Charing Cross nos recibió el señor Dodge. Este es el detective Barnes, de Scotland Yard, y el mayor Norman. Estarán totalmente a su disposición. Buena suerte para ti. Es un mal negocio, pero no he perdido la esperanza. Debo irme ahora. Y el ministro se alejó rápidamente. Charlamos de manera inconexa con el mayor Norman. En el centro del pequeño grupo de hombres en la plataforma, reconocí a un hombre pequeño con cara de hurón, que hablaba con un hombre alto y rubio. Él era un viejo conocido de Poirot, el detective inspector Hupp, supuestamente uno de los oficiales más inteligentes de Scotland Yard.
Se acercó y saludó alegremente a mi amigo. Escuché que tú también estabas en este trabajo. Un poco de trabajo inteligente. Hasta ahora se han salido con la suya. Pero no puedo creer que puedan mantenerlo escondido por mucho tiempo. Nuestro pueblo está pasando por Francia con un peine de dientes. También lo son los franceses. No puedo evitar sentir que ahora es solo cuestión de horas. Es decir, si todavía está vivo, comentó sombríamente el alto detective. La cara de Hap decayó. Sí. Pero de algún modo tengo la sensación de que está vivo. Poirot asintió. Sí. Está vivo. ¿Pero podremos encontrarlo a tiempo? Yo, como tú, no creía que pudiera permanecer escondido tanto tiempo. Sonó el silbato, y todos subimos en tropel al vagón Pullman. Luego, con una lenta e involuntaria sacudida, el tren salió de la estación. Fue un viaje curioso. Los hombres de Scotland Yard se apiñaron. Había mapas del norte de Francia desplegados, y dedos índices ansiosos trazaban las líneas de carreteras y pueblos. Cada hombre tenía su propia teoría favorita. Poirot no mostró nada de su locuacidad habitual, sino que se quedó sentado mirando delante de él, con una expresión en su rostro que me recordó a la de un niño desconcertado. Hablé con Norman, a quien encontré bastante divertido. Al llegar a Dover, el comportamiento de Poirot me provocó una intensa diversión. El hombrecillo, mientras subía a bordo del barco, se agarró desesperadamente a mi brazo. El viento soplaba con fuerza. Dios mío, murmuró. Esto es terrible. Ten valor, Poirot, grité. Tú tendrás éxito. Lo encontrarás. Estoy seguro de eso. Ah, amigo mío, confundes mi emoción. Es este mar malvado el que me preocupa. El mal de mar es un sufrimiento horrible. Oh. Dije, bastante desconcertado. Se sintió el primer latido de los motores y Poirot gimió y cerró los ojos. El mayor Norman tiene un mapa del norte de Francia si desea estudiarlo. Poirot meneó la cabeza con impaciencia. Pero no. Déjame, amigo mío. Ya ves, para pensar, el estómago y el cerebro deben estar en armonía. Laverguier tiene un método excelente para evitar el mal de mar. Inhalas y exhalas lentamente, girando la cabeza de izquierda a derecha y contando 6 entre cada respiración. Lo dejé con sus esfuerzos gimnásticos y subí a cubierta. Cuando llegamos lentamente al puerto de Boulogne, apareció Poirot, pulcro y sonriente, y me anunció en un susurro que el sistema Laverguier había tenido un éxito maravilloso. El dedo índice de Hap seguía trazando rutas imaginarias en su mapa. Es un disparate. El coche partía de Boulogne y aquí se desviaron. Ahora, mi idea es que trasladaron al primer ministro a otro auto. A ver. Bueno, dijo el detective alto, me dirigiré a los puertos marítimos. 10 contra 1 lo han metido de contrabando a bordo de un barco. Hap negó con la cabeza. Muy obvio. Inmediatamente se dio la orden de cerrar todos los puertos. Apenas amanecía cuando aterrizamos.
El mayor Norman tocó a Poirot en el brazo. Hay un coche militar aquí esperándolo, señor. Gracias, señor. Pero por el momento no me propongo abandonar Boulogne. ¿Qué? No, entraremos a este hotel por aquí, por el muelle. Adecuó la acción a la palabra, exigió y se le concedió una habitación privada. Los tres lo seguimos, desconcertados, y sin comprender. Nos lanzó una rápida mirada. No es cierto que el buen detective deba actuar, ¿eh? Percibo tu pensamiento. Debe estar lleno de energía. Debe correr de un lado a otro. Debe postrarse sobre el camino polvoriento y buscar las marcas de los neumáticos a través de un pequeño cristal. Debe recoger la colilla, la cerilla caída. Esa es tu idea, ¿no? Sus ojos nos desafiaron. Pero yo, Hércules Poirot, os digo que no es así. Las verdaderas pistas están aquí, dentro. Se tocó la frente. Nos vemos, no necesitaba haber salido de Londres. Me habría bastado con quedarme tranquilamente sentado en mis habitaciones. Lo único que importa son las pequeñas células grises que hay en mi interior. En secreto, y en silencio hacen su parte, hasta que de repente pido un mapa, pongo el dedo en un lugar y digo: el primer ministro está ahí. Y es así. Con método y lógica se puede lograr cualquier cosa. Esta carrera frenética hacia Francia fue un error, es un juego de niños al escondite. Pero ahora, aunque quizás sea demasiado tarde, me pondré a trabajar de la manera correcta, desde dentro. Silencio, amigos míos, os lo ruego. Durante 5 largas horas, el hombrecito permaneció inmóvil, parpadeando como un gato, sus ojos verdes. Parpadeando, y volviéndose cada vez más verdes. El hombre de Scotland Yard era evidentemente desdeñoso, el mayor Norman estaba aburrido e impaciente. Y yo mismo encontré que el tiempo pasaba con una lentitud fastidiosa. Finalmente me levanté, y caminé tan silenciosamente como pude hacia la ventana. El asunto se estaba convirtiendo en una farsa. Estaba secretamente preocupado por mi amigo. Si fracasara, hubiera preferido que fracasara de una manera menos ridícula. Por la ventana observé distraídamente el barco que zarpaba diariamente, escupiendo columnas de humo, mientras yacía junto al muelle. De repente me despertó la voz de Poirot cerca de mi codo. Mis amigos. Comencemos. Me giré. Una transformación extraordinaria se había producido en mi amigo. Sus ojos parpadeaban de emoción, su pecho estaba hinchado al máximo. He sido un imbécil, amigos míos. Pero por fin veo la luz del día. El mayor Norman se dirigió apresuradamente hacia la puerta. Pediré el auto. No hay necesidad. No lo usaré. Gracias al cielo el viento ha amainado. ¿Quiere decir que va a caminar, señor? No, mi joven amigo. No soy ningún San Pedro. Prefiero cruzar el mar en barco. Para cruzar el mar. Sí. Para trabajar con método hay que empezar desde el principio. Y el comienzo de este asunto fue en Inglaterra. Por tanto, volvemos a Inglaterra.
A las 3 en punto nos encontramos de nuevo en la plataforma de Charing Cross. A todas nuestras protestas, Poirot hizo oídos sordos, y reiteró una y otra vez que empezar por el principio. No era una pérdida de tiempo, sino el único camino. Durante el camino había hablado en voz baja con Norman, quien le había enviado un fajo de telegramas desde Dover. Gracias a los pases especiales que tenía Norman, llegamos a todas partes en un tiempo récord. En Londres nos esperaba un gran coche de policía, con algunos hombres vestidos de civil. Uno de los cuales entregó una hoja de papel mecanografiada a mi amigo. Él respondió a mi mirada inquisitiva. Una lista de los hospitales rurales dentro de un radio determinado al oeste de Londres. Le telegrafié desde Dover. Fuimos arrastrados rápidamente por las calles de Londres. Estábamos en Bath Road. Seguimos pasando por Hammersmith, Chiswick y Brentford. Empecé a ver nuestro objetivo. A través de Windsor y hasta Ascot. Mi corazón dio un salto. Ascot era donde vivía una tía de Daniels. Entonces íbamos tras él, no contra O'Murphy. Nos detuvimos oportunamente en la puerta de una elegante villa. Poirot saltó del vehículo y tocó el timbre. Vi un ceño de perplejidad atenuando el resplandor de su rostro. Evidentemente no estaba satisfecho. La campana fue respondida. Lo condujeron al interior. Al cabo de unos momentos reapareció, y subió al coche con un movimiento breve y brusco de cabeza. Mis esperanzas comenzaron a apagarse. Ya eran más de las 4. Incluso si encontrara ciertas pruebas que incriminaran a Daniels. ¿De qué serviría, a menos que pudiera arrancarle a alguien el lugar exacto de Francia donde tenían retenido al primer ministro? Nuestro regreso a Londres fue interrumpido. Nos desviamos más de una vez de la carretera principal, y de vez en cuando nos detuvimos en un pequeño edificio que no tuve dificultad en reconocer como un hospital rural. Poirot solo dedicó unos minutos a cada parada, pero en cada parada su radiante seguridad se recuperaba cada vez más. Le susurró algo a Norman, a lo que éste respondió. Sí. Si giras a la izquierda los encontrarás esperando junto al puente. Tomamos una calle lateral, y a la luz mortecina, distinguí un segundo coche, esperando al lado de la carretera. En él había 2 hombres vestidos de civil. Poirot bajó, y habló con ellos, y luego nos pusimos en marcha en dirección norte, seguido de cerca por el otro coche. Condujimos durante algún tiempo, siendo nuestro objetivo obviamente uno de los suburbios del norte de Londres. Finalmente, condujimos hasta la puerta principal de una casa alta, un poco alejada de la carretera en su propio terreno. Norman y yo nos quedamos en el coche. Poirot y uno de los detectives se acercaron a la puerta y llamaron. Una pulcra camarera abrió la puerta. El detective habló. Soy oficial de policía, y tengo una orden judicial para registrar esta casa. La niña soltó un gritito, y una mujer alta y hermosa de mediana edad apareció detrás de ella en el pasillo. Cierra la puerta, Edith. Supongo que son ladrones. Pero Poirot metió rápidamente el pie en la puerta, y al mismo tiempo hizo sonar un silbato. Al instante, los otros detectives corrieron y entraron en la casa, cerrando la puerta detrás de ellos.
Norman y yo pasamos unos 5 minutos maldiciendo nuestra forzada inactividad. Finalmente la puerta se volvió a abrir y los hombres salieron escoltando a 3 prisioneros, una mujer y 2 hombres. La mujer y uno de los hombres fueron llevados al segundo coche. El otro hombre fue colocado en nuestro coche por el propio Poirot. Debo ir con los demás, amigo mío. Pero tenga mucho cuidado con este señor. ¿No lo conoces, no? Bien, déjame presentarte al señor O'Murphy. O'Murphy. Me quedé boquiabierto. Cuando comenzamos de nuevo. No estaba esposado, pero no imaginé que intentaría escapar. Se sentó allí, mirando al frente como si estuviera aturdido. De todos modos, Norman y yo seríamos más que rival para él. Para mi sorpresa, todavía manteníamos la ruta hacia el norte. Entonces no regresaríamos a Londres. Estaba muy desconcertado. De repente, cuando el coche redujo la velocidad, reconocí que estábamos cerca del aeródromo de Hendon. Inmediatamente comprendí la idea de Poirot. Se propuso llegar a Francia en avión. Era una idea deportiva, pero, a primera vista, impracticable. Un telegrama sería mucho más rápido. El tiempo lo era todo. Debe dejar a otros la gloria personal de rescatar al primer ministro. Cuando nos detuvimos, el mayor Norman saltó del vehículo y un hombre vestido de civil ocupó su lugar. Charló con Poirot durante unos minutos, y luego se marchó rápidamente. Yo también salté, y agarré a Poirot por el brazo. Te felicito, viejo. ¿Te han dicho el escondite? Pero mira, debes telegrafiar a Francia de inmediato. Llegarás demasiado tarde si vas tú mismo. Poirot me miró con curiosidad durante 1 o 2 minutos. Desafortunadamente, amigo, hay algunas cosas que no se pueden enviar por telegrama. En ese momento regresó el mayor Norman, acompañado de un joven oficial con uniforme del cuerpo aéreo. Este es el capitán Leal, quien lo llevará en avión a Francia. Puede empezar de inmediato. Abríguese bien, señor, dijo el joven piloto. Puedo prestarle un abrigo, si quiere. Poirot consultaba su enorme reloj. Murmuró para sí. Sí, hay tiempo, solo el tiempo. Luego levantó la vista y se inclinó cortésmente ante el joven oficial. Se lo agradezco, señor. Pero no soy yo, quien es su pasajero. Es este caballero aquí. Se hizo un poco a un lado mientras hablaba, y una figura surgió de la oscuridad. Era el segundo prisionero que había ido en el otro coche, y cuando la luz cayó sobre su rostro, solté un grito ahogado de sorpresa. Era el primer ministro. Por el amor de Dios, cuéntamelo todo. Grité con impaciencia, mientras Poirot, Norman y yo volvíamos a Londres. ¿Cómo lograron traerlo de contrabando de regreso a Inglaterra? No había necesidad de traerlo de vuelta de contrabando, respondió secamente Poirot. El primer ministro nunca ha abandonado Inglaterra. Fue secuestrado cuando se dirigía de Windsor a Londres. ¿Qué? Lo dejaré todo claro. El primer ministro estaba en su coche, con su secretaria a su lado. De repente le ponen
Una gasa de cloroformo en la cara. ¿Pero por quién? Por el inteligente lingüista Capitán Daniels. Tan pronto como el primer ministro queda inconsciente, Daniels toma el tubo parlante y le indica a O'Murphy que gire a la derecha, lo que hace el chofer, bastante desprevenido. A unos metros de esa carretera poco frecuentada, se encuentra un coche grande, aparentemente averiado. Su conductor le indica a O'Murphy que se detenga. O'Murphy disminuye la velocidad. El extraño se acerca. Daniel se asoma a la ventana, y probablemente con la ayuda de un anestésico instantáneo, como el cloruro de etilo, se repite el truco del cloroformo. En unos segundos, los dos hombres indefensos son sacados a rastras y trasladados al otro coche, y un par de sustitutos ocupan su lugar. Imposible. Para nada. ¿No has visto actuaciones de musicales que imitan a celebridades con maravillosa precisión? Nada es más fácil que personificar un personaje público. Es mucho más fácil estudiar al primer ministro de Inglaterra que al señor John Smith de Clapham, digamos. En cuanto al doble de O'Murphy, nadie iba a prestarle mucha atención hasta después de la partida del primer ministro, y para entonces ya habría desaparecido. Conduce directamente desde Charing Cross hasta el lugar de reunión de sus amigos. Entra como O'Murphy, emerge como alguien bastante diferente. O'Murphy ha desaparecido, dejando tras de sí un rastro convenientemente sospechoso. Pero el hombre que personificaba al primer ministro fue visto por todos. No fue visto por nadie que lo conociera privada o íntimamente. Y Daniels lo protegió del contacto con alguien tanto como fuera posible. Además, tenía la cara vendada, y cualquier cosa inusual en su actitud se atribuiría al hecho de que estaba sufriendo un shock como resultado del atentado contra su vida. El señor Macadam tiene la garganta débil, y siempre ahorra la voz tanto como sea posible antes de cualquier gran discurso. El engaño fue perfectamente fácil de mantener hasta Francia. Allí sería impracticable e imposible, por lo que el primer ministro desaparece. La policía de este país cruza apresuradamente el Canal de la Mancha, y nadie se molesta en entrar en los detalles del primer ataque. Para mantener la ilusión de que el secuestro tuvo lugar en Francia, a Daniels lo amordazan y lo cloroforman de manera convincente. ¿Y el hombre que ha desempeñado el papel de primer ministro? Se deshace de su disfraz. Él y el falso chofer pueden ser arrestados como personajes sospechosos. Pero a nadie se le ocurrirá sospechar su verdadero papel en el drama. Y eventualmente serán liberados por falta de pruebas. ¿Y el verdadero primer ministro? Él y O'Murphy fueron conducidos directamente a la casa de la señora Everard, en Hampstead, la supuesta tía de Daniel. En realidad ella es Frau Bertha Ebanthel. Y la policía la busca desde hace algún tiempo. Es un pequeño regalo valioso que les he hecho, por no hablar de Daniels. Era un plan inteligente, pero no contó con la astucia de Hércules Poirot. Creo que a mi amigo bien se le podría disculpar su momento de vanidad. ¿Cuándo empezaste a sospechar por primera vez la verdad del asunto? Cuando comencé a trabajar de la manera correcta, desde adentro. No pude encajar ese asunto del tiroteo. Pero cuando vi que el resultado neto fue que
El primer ministro fue a Francia con la cara vendada. Comencé a comprender. Y cuando visité todos los hospitales rurales entre Windsor y Londres, y descubrí que nadie que respondiera a mi descripción tenía la cara vendada y vestida esa mañana. Estaba seguro. Después de eso, fue un juego de niños para una mente como la mía. A la mañana siguiente, Poirot me mostró un telegrama que acababa de recibir. No tenía lugar de origen, y no estaba firmado. Corrió, a tiempo. Más tarde ese mismo día, los periódicos vespertinos publicaron un informe de la conferencia aliada. Hicieron especial hincapié en la magnífica ovación dispensada al señor David Macadam, cuyo inspirador discurso había producido una impresión profunda y duradera. Gracias por acompañarnos en la obra de El primer ministro secuestrado, por Agatha Christie. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.